Cada una como decir, tenemos nuestra experiencia en la parte de la cocina, entonces nos pusimos de acuerdo la una de la otra y creo que todas trabajamos de igual manera, porque todas, como decir, nos distribuimos las cosas que teníamos que hacer según la minuta, que era para el desayuno o para el almuerzo o para la cena. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Este día vamos a tener la ponencia acá. Vamos a compartir con los hermanos pueblos de Colombia sobre los juegos, diversos juegos que hacemos en Ecuador, en Colombia y otros países. Esto lo vamos a conversar con los pueblos que están participando en este encuentro. Aquí se realiza la alimentación. Mi nombre es María Fernanda Cuasput. La verdad, pues para mí, primera vez que me dan la oportunidad pues de ese trabajo que la verdad fue muy dispendioso, porque no es lo mismo atender a una cantidad pequeña que a una cantidad grande, ¿no? Entonces, pues la verdad, una experiencia para la vez bonita, porque el hecho de interactuar con personas de otras comunidades indígenas, como son los taironas, como son los wayú, como son los de la comunidad de Putumayo. Por esa parte, relacionarnos con esa parte fue muy enriquecedor, ¿no? Saber las experiencias de otro lado. Acá están registrándose. Todos los participantes tienen que registrarse para la alimentación. ¿De qué pueblo son niños? Kamsa. Kamsa. Inga Kamsa. De Putumayo. Qué rico este café. Cada una como decir, tenemos nuestra experiencia en la parte de la cocina, entonces nos pusimos de acuerdo la una de la otra y creo que todas trabajamos de igual manera, porque todas, como decir, nos distribuimos las cosas que teníamos que hacer según la minuta, que era para el desayuno o para el almuerzo o para la cena. ¿Entre cuántas personas están preparando la comida? 9 personas. 9 personas. Sí, señor. ¿Son de la comunidad o de qué pueblo son? De la comunidad indígena del Gran Cumbá. Pues la minuta estaba relacionado a lo que es los platos típicos de acá, por ejemplo, con su agüita panela, porque sabíamos que venía la gente de lejos, entonces como para abrigarlos. También se dio lo del arroz de cebada, lo que es la trucha, el choclo, la papa. Y como no puede faltar, pues en los platos siempre típico aquí por el frío, el ají. También se lo prepara el cuy en sopa. Es muy conocido acá para cuando se está hecho una cirugía o están enfermos. Por lo general se recomienda comer caldo de cuy. Vamos a ingresar a uno de los sitios donde se va a distribuir la alimentación. Y están algunos. La delegación está más conformada por más niños. Sí, la mayoría niños. ¿Ya? De 10 años en adelante. Ya. Estamos acompañados de adultos. ¿Qué le ha parecido la organización? Muy bonito. ¿Sí? Que son actividades o espacios donde pues tal vez primera vez con niños jóvenes hemos salido y hace que pues nos relacionemos con más comunidades indígenas, aprendamos. Los padres en Puno tienen que acompañarnos, ¿no?
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Pachamuti, Uyayaija, 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 Pachasisa, Uyayaija, Mishkisa, Uyayaija, Intiyaya, Unchapa, Unchapa. Unchayasu.